Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de termorregulación, que es el proceso que regula la temperatura corporal, ¿sí? Tradicionalmente se clasifican a los animales en homeotermos, con una temperatura corporal constante, o poikilotermos, con una temperatura corporal variable. Hoy, las clasificaciones térmicas se basan en la fuente de calor corporal. ¿Qué quiere decir esto? Si los animales son ectotermos, que quiere decir que el calor proviene del medio ambiente, o endotermos, si se origina a partir de la actividad metabólica. ¿Sí? Esas son las grandes clasificaciones hoy de los animales. Polquilotermos son los que habíamos dicho que no regulan, o sea, que se regulan su temperatura corporal acorde al ambiente. ¿Mm? Incluye a los animales, salvo mamíferos y aves que funcionan distintos. Los homeotermos, que mantienen una temperatura casi constante a pesar del ambiente, donde están los mamíferos y las aves. Y según la fuente de calor, tenemos los ectotermos, perdón, que dependen del ambiente para obtener su energía de calor, y los endotermos, que son los que dependen de la actividad metabólica para conseguir su energía, ¿sí? Y mantienen de esta forma una temperatura corporal constante, ¿sí? La regulación es el proceso que realiza el organismo para regular su temperatura, ¿sí? La temperatura normal del ser humano varía o tiene variaciones o cambios acorde al sexo, la actividad, los alimentos, la hidratación, la hora del día, la fase del ciclo menstrual, ¿sí? Pero el rango normal aceptado es entre 36,5 y 37,2 grados centígrados. Por arriba de eso, hasta 37,8 sería febrícula, y más de 38 sería fiebre, ¿sí? Y menos de 36,5, 36, 35 se consideraría una hipotermia, de ahí para abajo. ¿Bien? Temperatura de la piel y acorde a las actividades o los ambientes, ¿eh? Con un ambiente a 15 grados hay una diferencia de la piel a los órganos. En una temperatura ambiente de 27 grados, en reposo es poca la variación entre la temperatura de la piel y la temperatura interior del cuerpo, y en un ambiente agradable, en actividad física, tenemos otra variación de temperatura, y ahora vamos a ver cómo los organismos regulan la pérdida o no de calor en cada situación, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de calor? ¿Sí? El cuerpo siempre pierde calor por procesos propios del organismo o por factores externos, ¿sí? Una vez que se produce el calor, se reparte a los órganos externos, entonces pueden eh, perdón, de distintas formas. Los mecanismos externos de eliminación de calor son la radiación, la conducción, convección y evaporación. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. La radiación, ¿eh? Tiene que ver con las ondas electromagnéticas, es por donde más pierde calor el organismo. ¿Sí? La conducción es la transferencia de calor por contacto con el aire, y la ropa, el agua, otros objetos. ¿Mm? Entonces, si la temperatura del medio es inferior a la del cuerpo, la transferencia ocurre del cuerpo al ambiente. Si es al revés, se produce del ambiente al cuerpo, ¿sí? Y si el medio es agua, la transferencia aumenta mucho más, porque hay otro coeficiente de transmisión que lo hace distinto, ¿sí?
Convección. Este proceso que ocurre en fluidos hace que el aire caliente ascienda y sea reemplazado por aire más frío. Así perdemos el 12% del calor. La ropa disminuye la pérdida. Si existe una corriente de aire, un ventilador o un viento o un aire acondicionado, hay una convección forzada y la transferencia aumenta. Si no hay aire más fresco para hacer el reemplazo, se detiene el proceso, ¿sí? Cuando estamos en un lugar cerrado con mucha gente, no hay aire más frío, al contrario. Pero eso tiene que ver con los lugares y la cantidad de energía y calor que pierde cada uno de los cuerpos en esa habitación cerrada. Evaporación. Pierde el 22% del cuerpo, del calor corporal, mediante sudor, ¿sí? Porque el agua, como ya dijimos, tiene un alto, elevado calor específico y para evaporarse necesita absorber vapor, absorber calor, perdón. Y lo toma del cuerpo, que el cuerpo se enfría, entonces transpiramos y nos enfriamos, ¿sí? Es un mecanismo de enfriamiento, ¿sí? Eh, lo mismo, un poco de aire que reemplace este aire aumenta la evaporación, ¿sí? Y ahí tenemos mecanismos de un enfriamiento a través de la radiación, la evaporación y la convección. Y estos son síntomas de un golpe de calor del otro lado, donde tenemos el dolor de cabeza, sed, náuseas, calambres. Eso tiene que ver con la deshidratación que genera la pérdida de calor. La evaporación de agua en el organismo se produce a través de la evaporación insensible o perspiración, que está en todo momento y es a través de la piel, siempre que tengamos una humedad inferior al 100%. ¿Sí? Y también perdemos por las vías respiratorias. Esa es una. Y la otra es la formación de sudor por parte de las glándulas sudoríparas, que están distribuidas en el cuerpo, pero generalmente en frente, palmas de las manos, pies, zona axilar y zona púbica. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico que nos muestra los mecanismos externos de pérdida de calor, evaporación, conducción, corrientes de aire, conducción a objetos, mecanismos internos de la pérdida de calor. Estos son controlados por el organismo. Entonces tenemos sudoración, transpiración insensible, vasodilatación y el jadeo. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico que es la termorregulación corporal. Aumenta el calor, entonces vamos a tener zona de evaporación o zona de calor, de acuerdo a si ajuste o no se ajuste, y ya acá entramos en un golpe de calor en la zona roja. La zona ajustable de la baja de temperatura es cuando empezamos a tiritar de frío, y ya cuando estamos en un desajuste, que estamos hipotérmicos, hablamos de 35 grados para abajo, ya no podemos manejar el frío y ahí tenemos un problema. Entonces, sudoración. Cuando el cuerpo se calienta de manera excesiva, el cerebro reconoce ese estímulo y desencadena la producción de sudor. ¿Eh? Transpiración insensible. Eso tiene que ver con eh, lo que se pierde sin pensar a través de la piel o a través de los poros, y es una sudoración que es lo que genera, como vimos en un par de diapositivas atrás, que están en la zona axilar, zona púbica, lo que genera la marca en la ropa y el olor del sudor. La vasodilatación. Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se van a dilatar para que vaya más sangre, ¿sí? Y entonces haya más flujo cerca de la piel para poder enfriarse esa sangre, ¿sí?
Después de hacer algún ejercicio, por eso estamos colorados, ¿sí? Porque hay más riego sanguíneo en esa zona. El jadeo tiene que ver con que muchos animales no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, ese jadeo les permite liberar calor a través del jadeo o de la lengua. También, por eso van a ver que el perro, cuando tiene calor, está cansado, saca la lengua. Eso es un mecanismo propio del animal para perder calor. Mecanismos de ganancia de calor, ¿sí? Tenemos mecanismos que pueden ser externos o internos, ¿sí? Los mecanismos externos de ganancia de calor incluye la radiación directa del Sol y de la atmósfera, ¿sí? La radiación del Sol dice que de forma directa, en la superficie del cuerpo absorbe gran cantidad de calor como radiación infrarroja, ¿sí? El cuerpo humano tiene un 97% de la radiación o de la energía a través de esto. Y desde la atmósfera, eh, el paso de los rayos del sol a través de la atmósfera generaría como un amplificador de las radiaciones solares, ¿sí? Tenemos los mecanismos internos de ganancia de calor, ¿sí? Vasoconstricción. En el cerebro tenemos los centros nerviosos que cuando reconocen un cambio de temperatura, disminuyen el calibre de los vasos, hace una vasoconstricción a nivel cutáneo, por eso la gente cuando tiene frío se pone pálida o azulada, ¿sí? Otra cuestión que genera el frío es la piloerección. ¿Qué quiere decir? Que se paren los pelitos de las piernas o de los brazos cuando hace frío. ¿Por qué? Porque hay una contracción de los músculos erectores y de los folículos pilosos que genera esto, ¿sí? Entonces cierra los poros de la piel a través de esa contracción muscular y evita que se pierda calor, ¿sí? Esta es otra forma de el cuerpo, de evitar la pérdida de calor y mantenerlo en el cuerpo, que no se pierda por la piel como vimos que pasa o que se favorece cuando hay temperatura extrema. Termogénesis química, ¿sí? En el organismo, la estimulación del sistema nervioso puede incrementar la producción de adrenalina o noradrenalina como neurotransmisores, aumentando el metabolismo y el calor, ¿sí? Espasmos musculares, que son los chuchos de frío o tiritones en algunos casos, o como quiera llamarlo, pero los chuchos, esos temblores que tiene que ver con que en el hipotálamo, que es una región media del cerebro, hay un termostato del organismo, ¿sí? Y son, a través de recibir estímulos externos, encargados de controlar y regular la temperatura corporal. Golpes de calor, ¿sí? El golpe de calor es el límite de calor que puede soportar el humano, ¿eh? Y estar en relación con la humedad. Si el ambiente es seco y con viento, se pueden generar corrientes de convección que enfrían el cuerpo. Ahora, si el ambiente es demasiado húmedo, no hay esas corrientes. Y baja la sudoración, que es una manera de eliminar calor. Entonces el cuerpo absorbe calor en vez de eliminarlo y genera un estado febril. Y esto se le suma si está en agua caliente. Entonces, el cuerpo habitualmente se aclimata a las temperaturas altas. ¿Cómo? Aumento de sudoración, aumento del volumen plasmático y disminución de la pérdida de sal a través de el sudor. Un golpe de calor pasa y se produce cuando no hay esa posibilidad de regular adecuadamente la temperatura. Cuando hay mucho calor en el ambiente, cuando el ambiente es muy húmedo,
Y entonces al cuerpo le cuesta liberar el calor y empieza a perder ese equilibrio del que hablamos de mantener constante su temperatura como un homeotermo, ¿sí? Entonces aumenta la temperatura interna del cuerpo, que habíamos visto que tiene que ver que el cuerpo mantiene, el humano mantiene su temperatura constante. Si la temperatura es muy baja, genera calor. Si la temperatura es muy alta, disipa calor. En un ambiente cálido y húmedo, no hay forma de intercambiar con el medio ambiente. Entonces, aumenta la temperatura interna del cuerpo. Entonces, ¿cuándo se produce un golpe de calor? Cuando hay una exposición prolongada al sol, ejercicio en ambientes calurosos con poca ventilación y deshidratación, entrenamientos horarios de la tarde en verano, ambientes muy cerrados, poca ventilación, son mucho más propensos las edades avanzadas y en los nenes, mucho abrigo, no usar, usar demasiada ropa también lo genera. ¿Qué signos y síntomas tenemos en un golpe de calor? Sudoración excesiva, mareos, piel roja, caliente, temperatura corporal mayor de 39 grados, cefalea, náuseas, confusión, agitación, respiración débil. Todos esos son síntomas de un golpe de calor. ¿Cómo prevenir un golpe de calor? Bien, hidratación, fundamental para toda actividad física y para toda situación de cualquier tipo de actividad. Intensa, moderada o leve en un ambiente cálido, hay que aumentar el consumo de líquidos. Evitar bebidas alcohólicas o muy dulces, porque eso generan un mecanismo interno de deshidratación celular. Ingerir verduras, ingerir frutas, no comer en cantidad, no comer muy pesado, ropa clara, ligera, anteojos, sombreros, ¿sí? Protector solar, tratar de estar en espacios frescos, ventilados, no muy iluminados y sobre todo estar más atento a chicos, embarazadas, adultos mayores, ¿sí? Y siempre saber, ante la situación, el número de emergencias médicos a llamar en el caso de que trabajemos en algún lugar con estas poblaciones de riesgo o tengamos actividades en lugares muy calurosos. Evitar los golpes de calor, protegerse del sol, líquido, control de las bebidas, alimentos frescos, ropa cómoda, se pueden mojar la cabeza, el cuello, las axilas, ¿sí? Muchas gracias. Espero que no haya sido muy eh, densa la clase y que hayan entendido. Gracias por escuchar.